Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Te echo una mano y hoy estamos con Rebeca, musicoterapeuta, pedagoga de la vida y de la muerte y acompañamientos en el duelo. Y hoy nos va a explicar un poco todo esto qué es, nos va a hacer un pequeño resumen de qué es y qué es lo que hace ella. Aparte también nos va a explicar qué son los 10 cafés, que es una iniciativa muy interesante. Bienvenida, Rebeca. Gracias, Olga. Muchas gracias. Pues sí, agradezco mucho el que te pusieras en contacto conmigo con la inquietud de ir descubriendo un poco más, vamos a decir, herramientas que se puedan tener en cuenta para poder acompañar en los procesos de personas que están al final de sus vidas. ¿Mm? Mm. Entonces, como bien has dicho, una de mis ramas de trabajo es la musicoterapia. La musicoterapia es abrir un canal de comunicación y de expresión. Todo aquello que desde lo verbal nos cuesta o no sabemos cómo decir, lo podemos decir a través del sonido o del silencio. ¿Mm? Entonces, en estos procesos emocionalmente nos movemos mucho, tanto la persona moribunda como los familiares. Mm. Y la musicoterapia puede ser una herramienta en la cual pueda ayudar a poder canalizar y sacar hacia el exterior todo eso que emocionalmente nos está moviendo tanto internamente. Y además, como se dice que hay estudios en el que la música es lo último que las personas olvidan, ¿no? Que lo tenemos casi hasta en la Sí, muerte. exactamente, exactamente. Eh, Nosotros, bueno, todo ser humano para que tenga un recuerdo en la memoria necesita que haya una emoción. Si no hay emoción, no hay impronta en la memoria. ¿Mm? Entonces, la música nos mueve mucho emocionalmente y durante toda nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, aparte de nuestra biografía vivencial, tenemos también la biografía emocional Ujú. y muchas de esos recuerdos van acompañados de música. Está comprobado cómo personas con deterioro cognitivo o Alzheimer o cualquiera de esos estados, cuando conectamos con ellos a través de música que forman parte de su biografía musical, pueden conectar y pueden llegar a cantar incluso cuando hay perdido lo verbal. Joder. ¿M? Y pueden volver a conectar con esos recuerdos, sí. Entonces, la música, ya te digo, aparte con la musicoterapia, lo que por lo menos tal cual yo la llevo a cabo y la presento es poder expresar todo aquello que desde lo verbal no sabemos cómo hacerlo o no encontramos la manera de poder hacerlo. Y ¿M? tú en un paciente, porque, Personas, no, disculpa, digo que en dime. pacientes así que habrás tenido un poco variedad también, en pacientes así agresivos que les cuesta mucho aceptar las cosas, tú ves que funciona, que se relajan, que se calman, que las familiares también cogen y ven ese cambio, ¿no? Para que así haya como una armonía, ¿no? Dentro de ellos. Eh, Mira, lo que suele pasar en las sesiones cuando tú ofreces, por lo menos desde mi vivencia, cuando ofreces los instrumentos para que la persona se pueda expresar, una de las cosas que sí es necesaria es que esa persona suelte el control. ¿M? Ujú. Porque claro, si estamos controlando, seguimos encerrando esa emoción y no le damos salida. Si con la ayuda nuestra de los terapeutas o bien ya desde un principio pues acepta editarle, igual dirigirle hacia el instrumento que más le pueda acompañar la emoción. Y uno de los instrumentos que más acompaña la emoción de la rabia suelen ser los tambores, el djembe, por ejemplo. Es un instrumento que ayuda mucho a sacar la rabia. La persona empieza a tocarlo y si tú le animas a que vaya soltando, puede llegar a ser muy catártico, Ujú. porque lo golpea con fuerza y al final llega un momento en que cuando ya finaliza, o sea, se quedan como en un estado de, ¡buah! ¡Qué bien me he quedado! Y claro, lo bueno de eso es que es una manera, porque claro, luego la labor de la terapeuta también es poder darle, vamos, un contexto armónico a eso, poder acompañar también eso. ¿M? Entonces, cuando la persona finaliza, se queda en un estado de liberación,
de haber podido sacar esa rabia hacia el exterior, sobre todo, lo más importante, sin hacerse daño a ellas y sin hacer daño a nadie. Y en esos acompañamientos también podrían unirse los cuidadores familiares que también tienen ahí mucha rabia, mucha frustración en el día a día, ¿no? Y cansancio. Los tres, así, entre tú como terapeuta y el paciente y el cuidador. Vale. Estaba diciendo que muchas veces que desde lo verbal no nos atrevemos a expresar, sobre todo en procesos como este. ¿Qué es lo que suele pasar? Que la persona que está en por la pérdida de salud y la pérdida de vida, y los familiares están empezando a transitar un duelo ya anticipado por la pérdida significativa que supone la muerte de ese familiar o amigo o esa persona con la que tenemos un vínculo muy cercano. Muchas veces no nos atrevemos a verbalizar lo que sentimos. Entonces, podemos hacerlo de una manera musical, con los instrumentos. Podemos, pues eso, ofrecer un setting que se le llama, ofrecer una serie de instrumentos que puedan ayudarles a ellos a expresar lo que están sintiendo. Entonces, tanto para la persona que está en su proceso de pues, ir despidiéndose y los familiares que están también en ese proceso, pueden sacar hacia el exterior todas esas emociones que verbalmente les resultan muy difícil. Mm. Mm. Y entonces ahí también ellos empiezan a tomar conciencia de cómo se puede encontrar, cómo se puede estar sintiendo la otra parte. Claro. Porque muchas veces callamos por temor a, no, pues no le, pues, y pretendemos, una de las cosas que normalmente hacemos es no querer conectar, por ejemplo, con la tristeza o con la rabia. Mm. ¿Mm? Y poder conectar con esas emociones nos permite también empezar a transitar un camino mucho más sincero y verdadero. Que eso es lo importante para poder Lo irse importante. marchas en paz. Exactamente, para poder hacer unas buenas despedidas, por una parte y por otra. Mm. Mm. Entonces la Pues musicoterapia ofrece eso. Eh, dime, no, no, nada, dime, Olga. que siga, sí, sí, sigue. Que la musicoterapia No, estaba, pues principalmente eso. Ofrece eso. Nos ofrece a todos la posibilidad de poder hacerlo, porque muchas veces no encontramos palabras o no queremos decirlas claro. Y bueno, eso es por lo miedo importante, a. a que se cabre el Mm, otro o a que no lo entienda y me rechace o cosas así. totalmente, Bueno, totalmente. entonces Mm, es eso más o menos lo que se suele hacer con la musicoterapia, coger y mm. ayudar a sacar todas esas emociones para que puedan coger y al menos poder sanarse, digamos, ellos con los familiares y poder marcharse más en paz y tranquilo. Es como cuando tienen que hacer Sobre pedir todo, perdones y demás, ¿no? sí, puede facilitar para abrir luego el camino a lo verbal. ¿M? Mm. Igual, o sea, el poder propiciar ese momento luego puede ayudar también a que ya se empiece a poner palabras. Vale, pues eso, en la musicoterapia lo que podemos también conseguir con ella es ayudar a que se abran los canales de comunicación. Igual inicialmente desde lo verbal tenemos dificultades para poder hacerlo, podemos hacerlo musicalmente y una vez ya abierto ese canal, igual podemos volver a lo verbal y hacerlo de una manera mucho más, vamos a decir, más serena y tranquila. Porque también es importante que en estos procesos, si existe lo verbal, se pueda también hacerlo desde lo verbal. Y si no, pues eso, ya te digo, musicalmente, como somos seres vibracionales, todo llega. Sí, 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 lo importante es que las personas se puedan expresar sus últimos deseos, puedan perdonarse o puedan coger y sobre todo con el familiar cuidador pueda expresarse, ¿no? Ujú. Porque quieras que no, la persona dependiente siempre se va a sentir un poco culpable de que su familiar pues deje su vida para poder cuidarla a él, que normalmente es lo que suele pasar.
y muchas veces no se hablan las cosas, ¿sabes? Y siempre hay rifirrafes y tensiones. Entonces, con lo que tú haces es muy importante porque así entre ellos puede empezar a haber una fluidez y sentirse bien y poder estar los dos con una convivencia buena, ¿no? Por haber podido hablar todo lo que la gente nos guardamos, porque muchas veces todo el mundo nos guardamos cosas y Ujú. en ese proceso lo mejor es soltarlo y con la musicoterapia pues lo podemos conseguir. Exactamente, tal cual, Olga, tal cual. Ujú. Y entonces, y entonces la pedagogía, ¿cómo tú lo trabajas ahí en un proceso en el que te toca ir a un domicilio y a trabajar la musicoterapia, pero también trabajas la pedagogía? Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es para ti, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Mm. La pedagogía de la vida y de la muerte es otro de mis campos. Es más, o sea, me gustaría ya dirigir mis pasos, mm, ya, y voy a decir totalmente hacia ello. Y dentro de la pedagogía de la vida y la muerte que yo realizo, suelo realizar charlas, suelo realizar talleres para que las personas vayan comprendiendo que por ese proceso vamos a pasar todo el mundo y que cuanto más conocedores seamos del proceso y menos miedo tengamos, más conectados a la vida vamos a estar y vamos a empezar a vivir con más conciencia. Y para ello uno de los espacios también, suelo abrir un espacio aquí desde el año 2019 que empecé a ofrecer los Death Cafés. El Mm. Death Café es un espacio para hablar de la muerte. ¿M? Ahí nos reunimos todas aquellas personas pues, que tengan inquietudes, pues, que quieran preguntar y el tema principal en principio es la muerte, aunque siéndote sincera, Olga, de lo que más se habla es de la vida. Claro, de cómo Las lo vives, personas ¿no? empiezan a tomar conciencia. Ujú. Y las personas empiezan a tomar conciencia de, yo suelo decir, en función de cómo vivo, muero. ¿Cómo deseo morir? Yo suelo decir, yo quiero morir en paz. Luego entonces, mi objetivo es vivir en paz. Y para ello, ¿qué necesito? Estar en paz. Entonces, todo eso que me perturba en mi vida, procuro ponerme manos a ello para ocuparme y hacer todo lo posible para poder solucionarlo y quedarme en paz. ¿Mm? Y Luego también, dime. no, sí, sigue tú, luego ya te pregunto esto. Que luego también en estos espacios, claro, no es un espacio de duelo como tal, pero claro, aparecen los duelos. Las personas empiezan a transmitir, pues, cómo han sufrido pérdidas recientes o lo que ha supuesto una pérdida significativa, la muerte de un familiar, un amigo, algún conocido. Y ahí lo que solemos hablar también es cómo poder transitar esos duelos, el comprender el hecho, por ejemplo, una persona trasladaba, ¿no?, lo distinto que ella vivía el duelo por la madre a cómo lo veía ella que lo vivía su hermano. Ujú. Y claro, el poder hacerles bueno, tomar conciencia de que cada duelo es único, exclusivo, individual, es como una huella dactilar, que el hecho de que su hermano igual no exprese emocionalmente de la misma manera que ella no significa que su hermano no sienta Claro, la pérdida. El hecho de que ella, el duelo lo elabore de una manera en la cual todavía no sea capaz de desprenderse de las cosas de esa madre y el hermano esté necesitando hacerlo, no significa que su hermano no tenga dolor como ella. El ayudar a las personas a que vayan dándose cuenta de eso también, ojo, a mí me parece un espacio muy enriquecedor. Y luego, aparte, es que entre ellas, entre las personas que acuden contando sus propias experiencias, se reconfortan mucho. claro, la gente. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿qué clase de personas suelen ir? Gente que eso, que está en duelo, que ha perdido, pacientes que están que les han dicho estoy en fase terminal, quiero saber un poco sobre eso, o qué gente, qué clase de gente suele ir a los descafés.
Los que yo ofrezco, en principio, no he tenido de momento la ocasión de recibir a nadie que esté en un proceso de enfermedad. Ujú. Sí suelen venir personas que han sufrido pérdidas, sobre todo muy significativas a nivel familiar, y luego personas que, pues, que tienen inquietud. Luego Sí. también ha llegado personas que lo que más les interesa es lo que hay después Ah, de la después muerte. de la muerte. Sí, entonces yo ahí lo que sí suelo decir es que el espacio que yo ofrezco en principio no es para eso, que si quieren cualquier día tomándonos un café hablamos de todo ese plano espiritual, que el espacio que yo ofrezco es más que nada para lo terrenal, para, Para, para el proceso que vamos a vivir todos aquí, claro. seas creyente o no seas creyente. ¿M? Sí, para la gente que Ese es ha mi tenido, objetivo. y la gente que tiene un duelo, pues poder ayudarlo a superar, ¿no? Mm, Al menos el hablarlo ya es una cosa, ¿no? Que te ayuda sí. a liberarte de cosas que tienes dentro, ¿no? De ese dolor y puede ayudarles a que el duelo no sea tan largo. Claro, claro. Fíjate, las navidades pasadas en un espacio estilo Café, pero bueno, era eso, ¿no? Allí una silla vacía. Mm, Eh, y entre las personas presentes, jo, Olga, fue precioso, porque cómo se acompañaban los unos a los otros. Por ejemplo, una mujer que iban a ser las primeras navidades sin su madre. Pues una mujer empezó a contar su experiencia las primeras navidades sin su marido. mm. Y cómo iba y luego la gente se iba sumando, ¿no? Ojo, pues y fue precioso, fue muy bonito. Cómo se iban Sí, acompañando en unas contando desde sus propias experiencias lo que les había ayudado, lo que no les había ayudado, el cómo podían, bueno, pues, invitándole a hacer ciertas cosas. Sí, muchas veces, o sea, yo lo que procuro es estar en segundo lugar, que sean ellas mismas quienes se vayan encontrando ese consuelo. y yo he encontrado a muchas mujeres que han perdido a sus maridos y se han quedado viudas, y es verdad, es una cosa que las ayudaría mucho. Yo creo que esto lo tendrían que recetar el psicólogo de la seguridad social o la médica de cabecera, recetarle que vaya la gente a los cafés y que haya en todos los lados, ¿no? Porque estoy yo investigando y donde he visto solo Madrid y País Vasco. No, no he encontrado más reuniones de Descafé por diferentes ciudades de otras comunidades autónomas. Sí que hay una chica que los hace online, entonces no sé tú cómo los haces, online también o en presencial. ¿Cómo piensas tú que es mejor hacer un Descafé? Eh, a mí siempre me ha gustado hacerlo presencial y procuro hacerlo presencial. Sí, es verdad que tuve la oportunidad, después del confinamiento, de poder dinamizar Dezcafés online a través de una asociación que es al final de la vida y me sorprendió. Fue una vivencia bonita, porque además, o sea, tuve la oportunidad se hacía a nivel internacional. Tuve la oportunidad de conocer, o sea, a personas de otros países y claro, ahí también te das cuenta de cómo lo distinto de las culturas en la vivencia de la muerte, Claro. ¿no? Bueno, yo aprendí muchísimo de esas vivencias. Y Lo se, demás, y se lo mueven demás todas, ya te disculpa, ¿y se mueven todas esas energías que se mueven en los presenciales o es un poco diferente? sí, 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 sí. Por eso me gusta lo presencial, porque notas muchísimo. Además, una de las frases que más oigo cuando damos por finalizado el Death Café es que se van con menos miedo, que se van más tranquilas las Claro, personas. porque es O lo sea, mismo que es como haces. que encuentran, Sí, acaba tú. dime. No, pues eso, que es como que se sienten reconfortadas, como que, pues igual tampoco es para, bueno, claro, el morir da miedo, lo humano es sentir miedo, Claro, pero siempre digo, y eso es como todo, cuanto más conocimiento tienes, menos temor tienes también. mm,
Entonces, el acercarse a este tipo de espacios ayuda a que vayas a tener más conocimiento. Entonces, empieza a disminuir el miedo. Y así te puedes ir preparando, cuando llegue el momento vas a estar más preparada. Claro, claro, claro. Y luego, entonces, más o menos, lo que tú estás contando tal es muy parecido el del café a lo que haces tú con la musicoterapia, que, que también intentas ayudar a que las personas saquen lo que tienen dentro. Y ahí en el del café no usáis instrumentos, pero el estar allí ya es sacar todo lo que sientes, ¿no? Sí. Bueno, hay personas también que están, normalmente son 2 horas en las que el espacio está abierto y hay personas que no hablan, Mm, no pasa absolutamente nada, porque ya solo su presencia y ya todo lo que han podido escuchar y eso, o sea, ya hay un movimiento de energía también para ellas. Y hay personas que cuando vuelvo a hacer la convocatoria, aunque no hayan hablado, vuelven mm. otra vez al Café y dices, mira, o sea, algo se le ha movido. Mm, Claro, mm. y querrá decir algo o no, pero yo creo que si vuelven es por algo, ¿no? Porque saben que es un sitio donde se pueden sentir sin ser juzgados por lo que ellos están sintiendo, ¿no? Tal, tal cual, eso es muy importante. Eso es muy importante. Ya te digo, o sea, hay veces que de repente hay personas que se ponen a hablar desde lo espiritual cuando hay personas que no creen en nada. Entonces, hay un momento en el que hay un movimiento de energía bastante potente, el dinamizar y equilibrar todo eso. La cuestión es que es uno de los lugares que más me ha enseñado a ver cómo las personas pueden hablar sin cuestionar ni juzgar. Esto es Se muy respeta. importante. Es Sí, sí, que nos tenemos que respetar y porque cada uno va a sí. sentir unas cosas. Eh, las personas que se les mueren la madre o el padre, a cada uno nos han tratado de una forma diferente. Entonces, tú lo vas a vivir como tú has dicho, de los dos hermanos, uno de una manera y otro va a ser de otra. Tal cual. El mundo emocional de cada persona es único y individual. Y luego lo que marca el duelo es el vínculo que tú has tenido con esa Claro, persona. eso, ¿Mm? eso, eso es así. Entonces, ya, claro, entonces ya el mundo emocional en el que yo me he criado y me sigo criando, más el vínculo que yo tenía con esa persona, va a mostrar el duelo de una manera mía, que no coincide con la de mi hermano. Yo, por ejemplo, suelo poner este ejemplo. Nosotros somos 5 hermanos y uno de ellos muere, ¿de acuerdo? Los 4 hermanos vamos a pasar el duelo. Lo que pasa es que cada uno lo vamos a hacer de una manera distinta. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un vínculo con cada uno. Ujú. Entonces, el hecho de que igual yo muestre más mis emociones hacia afuera y llore más y otro de mis hermanos no le veamos llorar, no significa que él no tenga dolor. Que eso Correcto. muchas veces nos cuesta comprender. Hay personas que podemos exteriorizar las emociones de una manera más fácil hacia el exterior y hay otras personas que no, que igual la exteriorizan de otra manera, dándose un paseo por el monte y cuando llega a un determinado sitio pega un grito, sacando todo ese dolor para afuera y Sí. uff. Y en cambio Porque yo lo que he hecho ha sido pegarme una buena llorera. sí, que cada uno tenemos una forma diferente. Entonces, tal cual, tal cual. Entonces, lo que yo hago en los Death Cafés es ayudar a comprender eso también, porque hay muchas veces hay malentendidos en la propia familia por ese motivo. Mm. Parece que a mi hermano no le importa, no, no es que no le importe. Lo que pasa es que tu hermano tiene una manera de manifestar el duelo distinta a la tuya. Claro, Mm. eso es así. Y entonces, Sí. aparte de los escapes que has dicho que también haces charlas y demás, ¿en dónde sueles ir a hacer charlas? ¿Vas a institutos para que los jóvenes empiezan a ver lo que es la muerte y el duelo? O vas a centros cívicos? No sé, explícanos un poco.
Mira, estaría agradecidísima en que me abriesen las puertas en los centros escolares para poder tratar esto. Sí, porque yo creo que es Pero es importante. tal, sí, Olga, pero ¿sabes qué pasa? Que es tal el miedo que se tiene a hablar de esto que no se abren las puertas. Yo lo intenté. Uno de los sitios donde lo intenté, bueno, yo he mandado emails con programas y esto a muchos centros escolares, no he recibido prácticamente ninguna respuesta. Y donde sí insistí un poco más fue en el centro donde estaban mis hijas escolarizadas. Y la respuesta, yo era escuchar a los profesores y yo decía, claro, todo lo ponían en los niños. Decían, no, pero es que claro, el niño no, pero es que claro, el niño no. Y yo internamente decía, no es el niño el que está hablando, es tu miedo el que está Mm, hablando. ¿Mm? así es. Es más el miedo de los adultos a poder hacer frente a eso que siento que se les está privando a los niños de un derecho, Pues sí. el derecho a poder hablar de esto. ¿Mm? Con la buena intención de no, para que no sufran, lo que les estamos haciendo es privarles de un derecho, Pues claro, de porque es comprensión de importante la vida. eso, porque es importante que empiecen a saberlo, ¿no? A saber que hay chavales que se mueren también y es Claro, más doloroso, pero hay que aceptarlo. Entonces ellos también tendrán que hacer, o se mueren sus abuelos y les han querido mucho, no sé, pues todo eso es importante que ellos lo sepan. Pues a ver si hay suerte y algún claro. director de instituto se atreve y que llamen a Rebeca y le y haga alguna charla Y, allí que yo creo que van a venir muy bien. y si no es a mí, que llamen a otra persona, pero la cuestión es que, por Se favor, hable. empiece a entrar, sí, que empiece a entrar esto en las escuelas. Pero Sí, también en los sitios para la gente, igual que tú haces Descafés, sí. yo creo que un Descafé debería recetarse para mucha gente o para todo el mundo tener estas charlas y este conocimiento de la muerte. Yo creo que para, como has dicho tú, para poder vivir, ¿no? Mira, te voy a contar, te voy a compartir una experiencia que me pasó con el padre de mis hijas, las pequeñas. Y fue que cuando yo ya me lancé dije, venga, adelante, para ofrecer el Café, yo a él no le dije nada, pero vio la convocatoria en Facebook y me dijo, ¿esto lo haces tú? Y le dije, sí. Dijo, pues yo quiero ir. Dije, vale. Claro, porque hay un cupo máximo de asistencia. Y Mm, fíjate, se llenó ese cupo y lista de espera hubo, ¿eh? bueno, Sí, sí. Bueno, pues ya hice ese Café y él, por ejemplo, fue una de las personas que no habló en toda la sesión. Le vi que estaba pasándolo mal, mm, o sea, se estaba removiendo muchísimo. Y cuando yo llegué a casa, porque él fue antes y yo entre que me quedaba a recoger y tal y no sé qué, y llegué a casa, le pregunté a ver qué tal estaba y me dijo, estoy bien. Vale. Cuando hice la segunda convocatoria, no, antes de hacer la segunda convocatoria, de repente un día me dijo, estoy deseando que hagas otra. Y dije yo, mira, bueno, pues parece que el objetivo del Café, por lo menos a él le ha llegado. Y si haces otra, yo quiero ir. Vale, hice la segunda. Volvió. No dijo nada. La cuestión es que esa noche en casa tuvimos una de las conversaciones más sinceras y más profundas que hemos tenido en toda nuestra relación. para que veas. Entonces toda esa energía que se mueve, Toda la pues, energía que se mueve. pues Y fíjate, ¿sabes lo que me dijo él después? Al día siguiente me dijo, mira, Rebeca, estoy deseando que hagas la tercera. Dice, pero esta vez no voy a ir, no voy a ir porque quiero dejar mi sitio a otra persona porque creo que todo el mundo debería pasar por ahí. Olga, eso es lo que, para mí escuchar eso dije, guau, qué bien el objetivo claro, se está cumple. cumplido. Mm, Es que yo también creo que es muy importante y que se deberían hacer estas cosas que no se hacen en casi ningún sí, sitio, ya te digo yo.
Eso, que agradezco muchísimo el que me hayas dado la oportunidad de poder dar a conocer la musicoterapia, sobre todo en estos procesos de duelo por pérdida de salud y acompañamiento de esos procesos por parte de familiares y allegados. ¿M? Es una herramienta muy poderosa que puede ayudar a sacar hacia afuera esas emociones que desde lo verbal nos cuesta mucho. ¿M? Y una vez que rompemos ese hielo, igual tenemos la oportunidad de empezar a poner palabras, que también es muy importante la simbolización, el poder verbalizar. ¿M? Sí, Y luego, en relación a la pedagogía de la vida y de la muerte, jo, me ha gustado y te agradezco otra vez muchísimo el hecho de que lo veas como algo necesario y que debería ser mucho más conocido y que las personas tuviesen la oportunidad de poder visitarlo por lo menos una vez y sí. luego tomar la decisión de, pues mira, pues no estoy preparada para este momento ahora o igual quiero seguir indagando, porque como bien he dicho, cuanto más conocimiento tenemos, menos miedo también. Mm. Eso es así. Entonces, por mi parte, agradecerte de verdad muchísimo, Olga, el que me abras No, me des la gracias a ti, oportunidad de Rebeca, poder por hablar estar de todo aquí. esto. A ti las gracias a ti, porque es muy importante la labor que Mm, haces. Yo creo que todas las personas que les den un diagnóstico de que van a tener que estar, van a tener que ser dependientes o que van a estar en paliativos, deberían ir a alguna de tus charlas, a algún café y los pacientes y los familiares cuidadores que se van a hacer cargo de ellos también porque es muy importante para que ellos dos puedan mantener en ese periodo que van a tener que estar juntos y el uno va a depender del otro, puedan llevarse bien y no sea una frustración, ¿no? Como muchas veces aparece, porque es muy cansado y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que es una cosa que ujú. yo creo que tendría que estar en el colegio, bueno, no en el colegio, sino en el instituto, ya siendo un poquito más mayores, como nos dan Y en el clases, colegio también, ¿eh? pues si lo dices tú, pues también. Pero para mi punto de vista, yo creo No, que como cuando empiezan a hablar sobre, te dan las charlas de sexología y tal, los de la Cruz Roja deberían hacer esto también, porque es un proceso que, como has dicho tú, lo vamos a vivir todos, porque todos nos vamos a morir, por mucho que nos ujú, duela, nos tengamos miedo, todos vamos a morir y para morir bien hay que saber vivir. Entonces, como dices tú, tal cual. y esto es una herramienta que nos puede ayudar mucho a conseguirlo, ¿no? Así que toda la gente que estéis interesados en lo que hace Rebeca, abajo en el canal de información os voy a dejar sus datos para que podáis contactar con ella. Mira, directores de instituto, de colegios, centros cívicos, ayuntamientos, yo creo que podíais coger y contactar con ella para que dé alguna charla sobre la pedagogía, sobre la vida y la muerte, para que la gente vaya, ¿no? Sobre todo las personas, eso, los cuidadores, los familiares cuidadores y las personas que vayan a ser dependientes o les hayan dicho que están en paliativos. Yo creo que es muy importante para todos vosotros saber esto, ¿no? Y, y gracias por asistir, de Mira, verdad, Rebeca. Sí, Rebeca. que te iba a decir que igual, o sea, cualquier persona, puede ofrecer el espacio del Death Café. Hay muchas personas que los organizan en cafeterías. ¿M? Sí, pues oye, es Eh, una merienda. sí, exactamente. O Mm. sea, hay personas pues, que deciden juntarse y empezar a tratar este asunto, empezar a hablar de la muerte. El Death Café nació así. Nació así, o sea, el creador de esta iniciativa había habido una muerte en la comunidad y él percibió cómo había afectado mucho a las personas de la comunidad. Y su madre, también psicóloga como él, le dijo, pues ofrece algo. Y a él lo que se le ocurrió fue ofrecer en el sótano de su casa, ofrecer una merienda con té y café para todas aquellas personas que quisieran hablar sobre ello. Y fíjate, eso sucedió en el 2004 y ahora en más de 140 países se lleva a cabo. Pues para que veas. Y aquí en España
por lo que encuentras en internet, que puede ser que haya más, ¿eh? Que haya, pues como dices tú, gente que se Mm. junta, no se sabe, porque solo son gente conocida que han Eh, tenido pérdidas o que quieren hablar sobre la muerte, pero sí, si eso sois alguna es. de esas personas, sacarlo para que se una más gente o personas con más iniciativa que puedan coger y hacerlo porque es muy interesante para Mm, soltar todo lo que tenemos, sobre todo para las personas que han tenido pérdidas y todavía aún están ahí que no han podido superarlas. Y para la gente, ujú, yo lo diría que hasta para los pacientes en paliativos que todavía están bien, podrían ir porque yo creo que les va a ayudar mucho a llegar al momento de la muerte, ¿no? Y poder perdonarse todo lo que hayan hecho y perdonar a los demás y saldar, ¿no? Todas las deudas que puedan tener en esta vida, ¿no? Para que en la siguiente, quien crea en ello, pues no tengan, vayan vacíos y vayan como nuevos, ¿no? A la nueva vida, ¿no? eh, Así que no, y las cualquier personas, duda, ¿m? no digo, personas que tendríamos la suerte de poder escuchar a una persona que está en cuidados paliativos, de poder escuchar en primera mano su testimonio, Claro, ayuda también a colocarse a los que estamos en el otro lado y a darnos cuenta y a tomar conciencia de vida. Y guau, sería todo un aprendizaje. Eso lo hacía Elizabeth Kubler-Ross, sí, que fue, sí, muy sí, ella interesante. comenzó Los a hacer libros, yo he eso. leído algún que Sí. otro libro suyo, me gustó mucho, sí, Mm. Y era poner, delante de los médicos personas que estaban pues eso, en procesos de muerte ya. claro, Y entonces ahí te das cuenta y, sobre todo, básico y fundamental, te recuerda tu propia mortalidad. Y eso es lo que verdaderamente necesitamos trabajar, el ser claro. conscientes de eso, Porque para eso, volver a conectar con la vida. porque eso es lo que da miedo. La gente es lo que más miedo da, ¿no? De Claro, que vayas a desaparecer. Por eso hay que claro. intentar arreglar todos los asuntos y con estos métodos al menos eliminar toda la Mm, angustia que puedas tener dentro es muy importante. Así que si tenéis dudas, abajo podéis escribirla a ella, me podéis escribir a mí y nada. Y si lo veis interesante, compartirlo. eh, pues eso, compartirlo, dar like, suscribiros y todas estas cosas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.